Buenas tardes, mi nombre es Lina Bermeo y yo les voy a presentar el tema de diagramas de procesos. Los diagramas de flujo de procesos son una representación gráfica donde podemos ver como la secuencia de actividades o de pasos de dicho proceso. En este proceso incluyen procesos de transporte, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de retrabajo o de reproceso. ¿Para qué sirve un diagrama de flujo? Este nos permite analizar y mejorar un proceso. Nos permite realizar descripciones formales de los procesos dentro de un sistema de gestión de calidad y nos ayuda a identificar aspectos claves de ese proceso. También nos permite localizar posibles problemas y llevar a cabo acciones de prevención. Y por último, buscar acciones o actividades omitidas que pues, han sido por error o innecesarias. Para el diseño del diagrama de flujo hay que tener en cuenta unos símbolos. Entonces tenemos este, que es el terminal, nos indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. Siempre va al inicio y al final. Está el rombo, que es el de decisión, y ese nos ayuda a la verificación o a la decisión de ese proceso. Entonces siempre va a haber acompañado de la respuesta a esa pregunta, la cual nos determina como el camino que debemos tomar en el proceso. Está el rectángulo, este representa la actividad que se lleva a cabo en el proceso. Tenemos otro que es el multidocumento. En este se refiere como a ese conjunto de documentos como archivos o expedientes. Tenemos la base de datos que es empleado para representar la grabación de datos. Está el círculo que es el de inspección, que es el de firma, que se aplica como en aquellas acciones que requieren de alguna supervisión. Está el triángulo invertido, que es el archivo que se utiliza para reflejar acciones de un archivo o un documento. Y la línea de flujo nos indica el sentido del flujo del proceso. Siempre el diagrama de flujo debe o sea, tiene que estar diseñado de arriba hacia abajo. Las consideraciones para la elaboración de un diagrama de flujo es identificar el proceso que va a ser representado. Siempre debe llevar un nombre para tener claro qué es lo que se va a representar. Identificar las primeras entradas y a partir de estas, pues las actividades del diagrama. Se debe continuar paso a paso a lo largo del flujo, identificando decisiones claves, que era lo que yo les decía de lo que se ponía en el rombo, que es la verificación o decisión, para saber hacia dónde va el, el proceso. Identificar actividad final y con ella la última salida y elaborar la versión final del diagrama. El diagrama PEPSO es una representación gráfica que tiene como objetivo analizar el proceso y su entorno. Entonces, siempre en el diagrama PEPSO vamos a identificar los proveedores, las entradas, el proceso, la salida y el usuario. Em, Pasos para realizar un diagrama PEPSO. Entonces, siempre lo primero que debemos hacer es diseñar un diagrama de flujo general donde se especifiquen pues sus 4 etapas, 4 o 5 etapas. Debemos identificar esas salidas del proceso, las cuales son como los bienes o los servicios que genera el proceso. Tercero, hay que identificar los usuarios o los clientes, que son los que reciben siempre como los beneficios del proceso. Cuarto, hay que establecer las entradas, los que en entradas siempre van a estar materiales, informaciones, y son las necesarias para que el proceso funcione. Y por último, identificar como los proveedores, que son quienes proporcionan esas entradas. El mapeo de proceso es un diagrama de flujo más apegado a la realidad, en donde se especifican como las actividades efectivamente que se realizan en el proceso. Entonces, en el diagrama de flujo, siempre vemos como un nivel alto, como un nivel micro, y la idea de este proceso es ver más a detalle esos procesos que se pasan por alto. Entonces, es como tratar de tener una visión más macro del proceso. En un nivel micro es posible analizar de manera minuciosa una parte del proceso. Los detalles a tener en cuenta a la hora de realizar un mapeo de procesos es que las principales variables de salida y de entrada de cada etapa del proceso, los pasos que agregan y los que no agregan valor en el proceso,
Siempre listar y clasificar las entradas claves en cada paso del proceso, y las clasificaciones se pueden hacer en los siguientes criterios: crítico, controlable o de ruido. Hay que añadir las especificaciones de operaciones actuales y así como los objetivos del proceso para las entradas controlables y las que son críticas. Listo. Entonces acá les dejo la explicación de la teoría y en el otro link está la explicación de cada uno de los ejercicios para que las puedan revisar.